Ajá, parece que esta va a ser la última parte. No me acuerdo mucho de la pregunta última que me estaban haciendo, pero yo ya comencé a contestarla en WhatsApp. Eh, y me falta solamente mencionar que con todos los idiomas sucede que las distancias geográficas crean diferencias. Las crean de manera natural, porque si usted vive, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, usted va a comprar carne, por ejemplo, a la carnicería, y usted no va a decir, ah, mira, espera, no le va a decir el carnicero, espérate un momentico que voy a llamar al presidente de la Academia Venezolana de la Lengua para que me diga cómo se llama ese corte de carne que usted tiene ahí, que yo creo que en Caracas no lo llaman igual. No importa cómo lo llaman en Caracas, lo que importa es cómo lo llama el carnicero al que yo le compro la carne aquí en Ciudad Bolívar. Y el que vive en Mérida, pues dirá lo mismo. Y el que viva en Buenos Aires dirá lo mismo, ¿no? Que me importa a mí cómo lo llaman en Madrid, yo lo llamo de esta forma aquí. Que es una palabra indígena. Ah, sí, sí, que a mí me pareció que los indios de aquí le pusieron un nombre fantástico a este objeto. Y ese es el nombre que a mí me gusta y yo lo uso. Y seguro que toda la comunidad piensa eso. Porque, bueno, es la palabra sencilla, la palabra que en la mente de uno representa claramente el objeto, es la palabra más sencilla de pronunciar, la palabra más sencilla de aprender y de enseñar a la siguiente generación, y entonces, bueno, esa es la que uno usa. Eh, no tenemos manera y no tiene sentido que le pidamos permiso a una gente que no vive donde uno vive para usar una palabra. Ni para usar una fórmula sintáctica, ¿no? Un saludo o una forma de hablar de algo. Pasó. Ah, hay un micrófono por ahí. Oigo un niño. Saludos al niño. Bueno, las distancias geográficas entonces crean esas diferencias. Y eso me llevaba, que yo creía que era la parte más importante de la respuesta, a tres conceptos que existen en la lingüística y en los estudios de cualquier lengua, que son, en primer lugar, la, la, el dialecto, el sociolecto y el idiolecto. Exactamente idéntica de cómo era el hogar de la abuela. No, pues estás escuchando un mensaje mío en WhatsApp y ahora lo estamos escuchando aquí. ¡Qué maravilla! Este es un mensaje mío que fue para allá y ahora está regresando. De la familia y entonces seguirán existiendo esas costumbres, pero tendrán alguna variación. Sí, no, pues, apaga eso. Bueno, apaga el micrófono. Ah, yo lo voy a apagar. Qué cómico esto. Bueno, chicos, les decía que existe en lingüística, no hay que extrañarse de que en esta materia mencionemos esos conceptos de otra materia. A lo mejor ya los profesores de lingüística les han hablado de dialecto, sociolecto e idiolecto, ¿no? ¿Lo han mencionado? Hasta ahora no, profe. Por lo Bueno, menos. eh, ellos lo van a mencionar con todos los detalles que tiene el concepto y yo lo voy a mencionar de una manera sencillísima, ¿no? Ustedes van a llegar con ese concepto a la clase de lingüística, pero ahí es donde verdad van a aprender lo que es. El dialecto en una lengua, en cualquier lengua, es las variaciones que sufre una lengua por causa de las distancias geográficas. Todas las lenguas tienen dialectos. No es que unas lenguas son dialectos y no han llegado a la categoría de idioma, no es eso. En todas las lenguas hay dialectos, que son esas formas particulares de hablar de este lugar y aquel otro lugar y aquel otro lugar y aquel otro lugar donde se habla esa misma lengua. Todos son reconocibles. Es decir, existe el dialecto venezolano, la forma de hablar de los venezolanos, existe el dialecto nicaragüense del español, que es la forma en que los nicaragüenses hablan el español, la pronunciación, el acento, las formas sintácticas, las palabras particulares, el léxico, todo eso puede llegar a ser diferente, pero comprensible. Si lo habla un chileno, que si lo habla un colombiano, ¿no? Eh,
La razón es las distancias geográficas. Imagínense ustedes la distancia que había entre España y Caracas, por ejemplo, en el siglo XVI o el siglo XVII. No podía nadie decir, espérate un momentico que voy a llamar celular al presidente de la academia para que me diga cómo se dice esto. Imagínate, pues yo escribía una carta al presidente de la academia y si te contestaba, eso era 2 años más tarde. No ibas a comprar pescado ese día, pues. No, cada pueblo va llamando las cosas como le parece que se tienen que llamar, a pesar de que lo hace dentro de esa lengua que habla. Ese es el dialecto, producto de las distancias geográficas. Existe también el sociolecto. Sociolecto. ¿Qué les hace pensar ese prefijo? Socio, grupo, forma de hablar particular, la forma particular de hablar una lengua que tiene un grupo. Por ejemplo, los abogados hablan diferente a los arquitectos. Ustedes lo han oído, ¿no? Los zapateros no hablan como los pescadores, ¿no? Eh, O por ejemplo, profe, o por ejemplo, mi abuela no habla igual que habla mi grupo de amigos, pues por eso. Por supuesto, tu grupo de amigos es un grupo que tiene unas características y tu abuela pertenece a otro grupo y tiene otras características, entonces habla esa misma lengua de otra forma. Y eso no impide que se comuniquen, ¿eh? A veces parece, pero si parece que no se comunican es por terquedad de alguno de los dos grupos o de los dos, ¿no? Los más viejos estarán tercos en que se tiene que hablar como ellos dicen y los otros estarán tercos en que no, eso ya no se dice así, yo mejor lo digo de esta otra forma. No, está muy bien que lo digas de otra forma, pero eso no niega la existencia del otro, de la otra forma y del otro hablante, claro. Exactamente, ese ejemplo que pones es magnífico. Muchas gracias. Entonces existen los zapateros que hablan con los zapateros de una forma. Cuando tienen que ir a hablar con otra gente, pues entonces hablan de otra forma, una forma más general, ¿no? Que haga comprensible lo que dice uno y lo que dice. Entonces tenemos dialecto geográfico, sociolecto social de los grupos, y existe también lo que los franceses llamarían la perla de los conceptos lingüísticos, que es el idiolecto. Parece que fuera idioma lecto, ¿no? Idiolecto, que es la forma particular de hablar una lengua que tiene un hablante específico, cada uno de los hablantes. Ustedes se habrán dado cuenta de que el hermano gemelo de ustedes, que estuvo en el vientre de sus madres el mismo tiempo, que nació el mismo día, que los amamantaron con los mismos senos, que le dieron la misma comida todos los días de la vida, casi que les ponían el mismo tenedor a los dos para que comieran juntos, los dos hablan de manera diferente, ¿no? Uno habla un poquito más rápido que el otro, uno es más cortés que el otro es más callado que el otro, etcétera. Siempre aparecen entre una persona y otra, por más que sean gemelas, pongo gemelos como sinónimo de lo más parecido que puede haber entre dos seres humanos, siempre aparecen diferencias entre la forma de hablar de un individuo y otro individuo, aunque hayan crecido juntos y tengan la misma sangre. Es una maravilla. Es que no hay nadie que diga, eso es una maravilla, de la manera en que lo digo yo. Mi hija me imita y yo digo, te falta así para hacerlo igualito. Pero por supuesto, ella viene naciendo apenas y ya es posible ver que habla diferente a su mamá, a su papá, a su abuela, a su primo y a su hermana que no vive con nosotros. Imagínense, eh, el idiolecto es la forma particular de hablar de un individuo. Todas esas son fuerzas que influyen en el idioma. Todas esas fuerzas actuaban cuando llegaron los íberos a la península y después cuando llegaron los otros y después cuando llegaron los romanos con el latín y después cuando llegaron los árabes y después cuando los españoles vinieron para acá y se encontraron con los demás indígenas. Y donde quiera que han ido, no los españoles, sino todos los conquistadores, no los árabes, sino todos los invasores, donde quiera que han ido, y no estoy grabando, se han encontrado, así estoy grabando, se han encontrado con esos factores que influyen en el nacimiento de una nueva forma de hablar ese mismo idioma. Nos vemos la semana que viene, señorita Pérez, no hay problema. Yo voy a dejar grabada la clase en YouTube. Eh,
De esa manera tienen que aparecer idiomas nuevos. Por esa razón, en España se hablaba el latín de una forma, en Francia se hablaba de otra forma, en Italia se hablaba de otra forma, en Inglaterra se hablaba el inglés de otra forma cuando llegaron los romanos. Y cuando se fueron los romanos quedó la iglesia. Es decir, que el latín siguió existiendo. Y debido a que en cada uno de esos lugares, y en cada una de esas ciudades, y en cada uno de esos hogares, y en cada una de esas habitaciones, se hablaba de formas diferentes, que aparecieron nuevos idiomas. Profe, entonces es posible que a partir del español que existe en América Latina hoy, puedan existir en el futuro diversos idiomas. Claro que es posible, por supuesto. Ya hay un gentío enorme que dice que en Chile hablan un español muy diferente a los otros españoles que hablamos en el resto de América Latina. Y en los países donde hay mayoría indígena, como por ejemplo en Paraguay, seguro que dentro de 400 años en Paraguay hablan un idioma diferente, que es la unión del español con esas lenguas indígenas que hay en Paraguay. Paraguay es el único país de América donde el español no es el mayoritario, ¿no? Sino las lenguas indígenas. Entonces, claro, eso tiene que estar haciendo desde el principio, desde la conquista. Tiene que estar haciendo que en Paraguay esa combinación de factores españoles y factores indígenas y de la forma de hablar de este grupo, la forma de hablar de aquel otro y la forma de hablar de este individuo, la forma de hablar de aquel individuo, tiene que estar haciendo que en el futuro haya una lengua ahí que se diferencie de las indígenas y que se diferencie de la que trajeron los europeos. Es muy Profe, posible. No tenemos manera de saberlo porque no podemos ver el futuro, pero eso es muy posible. Dígame. pregunta que me acaba de surgir a partir de eso que usted dijo. Anteriormente usted había dicho que, bueno, lo había dicho con un término, pero a mí honestamente se me olvidó el término, pero es básicamente que lo que se sabe del latín ya se sabe y se va a quedar ahí, a diferencia de todas estas lenguas que evolucionan constantemente. ¿Usted cree que en algún momento, no solo el español, sino muchos otros idiomas, por ejemplo, lleguen a ese punto en el que ya lo que se sepa del español se sepa y bueno, las otras lenguas nuevas que se vayan desarrollando sean las que se aprendan y se desarrollen? O... Eso ha pasado antes, eso pasó con el latín. Imagínate lo poderosos que eran los romanos y deben haber pensado durante siglos, bueno, deben haber pensado, no, lo pensaban, que más poderoso que ellos no había nadie en el mundo y que eso toda la vida iba a ser así. Por supuesto que tienen que haberlo pensado. Pero fíjate, ya no existe el Imperio Romano. A ver, ya no existe hace más de 500 años, no, 500 años no son, mucho más. Bueno, no importa. Eh, ya no existe, y ya no existe esa lengua que ellos defendían y difundían tanto. Ya, bueno, existe en el sentido de que todavía la tenemos y todavía hablamos latín porque una gran mayoría de las palabras que decimos provienen del latín. Sí, en ese sentido sigue existiendo. Pero ya no hay familias que les enseñen a sus hijos el latín como lengua materna. Entonces, si los romanos llegaron al final de su historia, si los romanos y la lengua de los romanos evolucionó tanto que se convirtió en otras 8, 9, 10 idiomas, ¿por qué no le va a pasar a otros idiomas? Eso ha pasado en otras lenguas también. Uno no se da cuenta porque uno no vive lo suficiente como para decir, yo me acuerdo cuando yo iba a preescolar, o sea, hace 250 años, no se decía de tal forma. No, como eso es demasiado tiempo, uno no se da cuenta. Pero Claro. ponte a leer Don Quijote y entonces vas a encontrar que hay cosas que uno logra entender, pero mira, qué diferente era. Por ejemplo, cuando haya sol, vamos a salir. Haya. Don Quijote lo decía. Cervantes lo decía. Y eso evolucionó y ahora decimos cuando haya. Bueno, la Ujú. mayoría dice cuando haya. Eh, y eso significa que ese haya va a volver a cambiar y se va a convertir en otra cosa. Claro, Es que somos tantos que la evolución tiene que ser muy lenta. Y cuando somos pocos también es lenta porque somos pocos. Y porque, bueno, las palabras nos hacen falta todos los días
y tendemos a pronunciarla como la pronunciamos el día anterior. Pero si uno examina cómo era hace 100 años, empieza a encontrar diferencias muy fácilmente reconocibles. Eso ha pasado con otros idiomas, con el griego también pasó, y pasó con el latín, así que eso no se detiene. Si tuviéramos el privilegio de volver aquí dentro de 1200 años, diríamos, mira, eso que yo le pregunté al profesor Malaver una vez, mira, se cumplió. O quién sabe, Claro. no se ha cumplido todavía. Voy Ujú. a viajar en el tiempo 3000 años más para ver si se me... Pero por supuesto que es posible, porque el español se habla en muchos lugares y cada uno de esos lugares va a tender a hablarlo de forma diferente. Porque cada individuo tiene su forma de hablar, porque cada comunidad tiene su forma de hablar y porque cada país entero tiene su forma de hablar. Correcto. Ok. Eso solo puede dar como consecuencia la fragmentación, lo cual es riqueza, por cierto, porque ahora que el latín se fragmentó en tantos otros idiomas, ahora el latín es más rico. Es Todos esos correcto. idiomas dicen, esta palabra, ah, sí, viene del latín. Y el árabe también. Y el árabe también se dejó su herencia aquí en el español, entonces, en cierta forma, hay una evolución del árabe hacia este lado. Uf, qué bonito, me parece que ha estado bonito esto hoy, pero me parece que está a punto de terminar, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos falta según los cálculos de ustedes que yo estoy perdido? Creo que ya nos pasamos unos 10 minutos, ¿En serio? Eso creo. significa que me quedan 5 minutos para empezar la clase siguiente. Cuando estamos en presencial es una cosa maravillosa, porque yo me paso todo lo que me da la gana. No, no me da la gana, es simplemente que no encuentro por dónde terminar y sigo hablando, y de repente oigo que alguien me toca la puerta o la ventanita que hay en la puerta. Entonces yo, ¿qué pasó? Ah, y el profesor que tiene que dar clases ahora aquí. Me da pena con el profesor, me disculpo mucho, y hay profesores amigos a los que yo le digo, no, chico, tú tienes que abrir la puerta y sin decir buenos días me sacas por la oreja, ¿no? Para que no me quede con tu aula. Bueno, si ya nos pasamos 10 minutos, entonces nos tenemos que ir, porque ustedes tendrán otra clase y yo tengo otra clase. Correcto. Fue un placer, muchachos. Les voy a mandar material más sobre este, creo, y sobre el tema que hemos debido tratar hoy, que no lo tratamos, hay que travesura, pero bueno, hablaremos de él un poquito la semana que viene. Y bueno, lo que esté ahí en Canvas, desde el lunes hay que echarle un ojo antes de llegar a la clase. Y bueno, un ojo solamente no, hay que leer alguna cosa. Perdónenme que la salida sea tan abrupta, pero dentro de poco cada quien tiene otros compromisos. Los quiero mucho. Gracias, profe. Que pase buen día. Gracias, profe. Igualmente, Dios me los Hasta bendiga. luego. Amén. Chao.